Hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Un placer, un gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente a través de esta clase que Dios me da la oportunidad de compartir con todos ustedes, con la Iglesia de Cristo acá en Cozumel, en la calle 27. Que Dios les bendiga grandemente. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de parte de mi esposa. Que Dios los bendiga hasta donde quiera que pueda llegar esta transmisión. Hermanos, en esta ocasión vamos a retomar ya la recta final de la clase de Colosenses. En esta ocasión estaremos continuando en el capítulo número 4 y pues ahí tenemos un versículo de memoria, un versículo que nos ayuda para entender un poquito el propósito del versículo del capítulo 4, en el cual dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Este versículo, hermanos, y siempre se los he dicho, no es solamente el propósito de poner sobre ustedes una carga o una tarea, de que usted ocupe su mente con un versículo bíblico, sino de que podamos llevarlo a la práctica. Y también nos vislumbra un poco de qué va a tratar el capítulo 4. El apóstol Pablo hace mucha alusión a lo que son las relaciones. Habla en el capítulo 3, al finalizar, de la relación del esposo, la esposa, la familia, con los hijos, los amos, los siervos. Entonces, ese versículo lleva el propósito de que la palabra de un cristiano, nuestras palabras, sean siempre con gracia. Dice aquí: sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada quien. Entonces eso, hermanos, habla mucho de quiénes somos, habla mucho de nuestro cristianismo y de nuestra vida espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces espero que este versículo, hermanos, amigos, les ayude en su diario hablar, en su diario vivir, porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestra palabra, hermanos, siempre es con gracia y sazonada con sal, sin duda alguna vamos a saber cómo responder a cada uno. También haciendo mención de lo que dice Colosenses 3:16, las palabras de Cristo moren abundantemente en nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos todo eso en nuestras vidas, no vamos a batallar para poner esto en práctica. Antes de iniciar, me gustaría invitarles a hacer una oración y pedir el consejo de nuestro Dios, su dirección para esta clase. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por el amor que nos tiene, gracias por su paciencia para con nosotros. En este momento acudimos a usted para pedir su bendición, para pedir su dirección. Suplico principalmente por su siervo, para que usted lo guíe, Señor, para que todo lo que yo hable, Señor, sea conforme a su palabra. Y ruego por aquellos corazones, Padre, que han de escuchar este mensaje, que usted, Señor, los tenga siempre como una tierra fértil, dispuestos a aceptar su palabra, Padre bendito. Ruego por las necesidades que hay dentro de su pueblo, aquí en Cozumel y fuera también, Padre, para que cuide y bendiga a nuestros hermanos en la fe, aquellos que están sufriendo pérdidas de algún ser querido, que los consuele, aquellos que tienen falta de salud, que usted, Señor, provea los medios necesarios y que les dé la salud a cada uno. Aquellos que están padeciendo económicamente, Señor, que usted les ayude a confiar más y más en usted, en su palabra, sabiendo, Padre, que buscando el reino de Dios, Padre, buscando las cosas espirituales de su iglesia, todo lo demás va a venir por añadidura. Eterno Dios, sigo pidiendo por las personas que le están haciendo frente a esta pandemia, a este virus, que usted les dé la salud, la protección a cada uno de ellos, al personal médico, a los enfermeros, enfermeras, que usted cuide de ellos, Padre. Bendiga su iglesia y bendiga a todos aquellos que han de escuchar su palabra a través de este medio, a través de su siervo. Pedimos todo esto, Padre eterno, a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, pues vamos a continuar. En esta ocasión estaremos avanzando unos cuantos versículos, comenzando desde el versículo número 10. Dice la Escritura: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y aquí, hermanos, me gustaría hacer una pregunta, amigos. ¿Qué sabe usted de Aristarco? Pues bueno, ahorita vamos a aprender un poquito. Aristarco, hermanos, cuyo nombre literalmente, o significa literalmente, el mejor gobernante. Era nativo de Tesalónica, en la región de Macedonia, y acompañó a Pablo en un gran trecho, en una gran parte del tercer viaje misionero, en el cual el apóstol Pablo pues
hizo toda esa gran obra misionera. Aristarco, hermanos, ¿por qué decimos eso? ¿En dónde viene, hermano René? Porque si aquí yo tengo el compromiso de presentarles algo, no es solamente mi palabra o lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que podamos estar seguros de que lo vamos a encontrar respaldado en la Escritura. Si no, de nada tiene caso, no valdría solamente mi palabra. Y esto, hermanos, lo encontramos precisamente en Hechos 27, en el verso 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Fíjense lo importante que está diciendo aquí Lucas cuando escribe Hechos. Nos describe un poquito acerca de Aristarco, pues la información que ya les compartía en el punto anterior. Solamente estoy añadiendo el significado de Aristarco. Sin duda alguna, hermanos, era necesario que Pablo se rodeara de todo ese tipo de hermanos, de personas que colaboraran con él. Pablo no solamente lo está presentando como su compañero en cuanto al ministerio, sino su compañero también de prisiones. Pues aquí vemos, hermanos, que Aristarco había acompañado a Pablo en su tercer viaje de misionero, principalmente en los puertos de Asia. Era de Macedonia, y pues bueno, así que ahora cuando le pregunten, oye, de Aristarco, pues sí, es el mejor gobernante. Oye, es lo que significa. Y pues podemos ahí dar la información que nos brinda Lucas en Hechos 27, en el verso 2. Pero fíjense, hermanos, también no menciona nada más a Aristarco, también menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, hermanos, tenía dos nombres, de acuerdo a lo que menciona Hechos 12 en el verso 25. Su nombre hebreo era Juan, que significa literalmente Dios es misericordioso, y su nombre griego, por el cual se le conoce comúnmente, de acuerdo al Evangelio, el Evangelio de Marcos, que significa un gran martillo. Pablo lo llamó solamente por su nombre griego, como lo vemos aquí en Colosenses 4:10, y también en 2 de Timoteo 4:11 y en Filemón en el verso 24. Como hizo Pedro también en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 13. Junto con Aristarco, Marcos también envió saludos. Fíjense, hermanos, lo importante que es de que Pablo mencionara también aquí a Marcos. Si ustedes recuerdan, hermanos, lo que nos narra Lucas en Hechos 13, de los versículos 13 en adelante, habla acerca de Juan Marcos, que los había acompañado en su primer viaje misionero. Aquí en la pantalla les voy a compartir un poco de información, y esto es para presentar una información un poquito más amplia y podamos comprender, hermanos, que aunque son las palabras de despedida del apóstol Pablo para finalizar Colosenses, llevan un gran significado también. Dice: Marcos, sobrino de Bernabé, comenzó su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Después de viajar con ellos a Salamis y Pafos en la isla de Chipre, luego de Perge y Panfilia, de acuerdo a lo que narra Hechos 3 en el verso 13, estando ya en tierra firme, volvió a Jerusalén. Algo sucedió, hermanos. La escritura no nos narra cuál fue el problema o la razón por la cual Juan Marcos decide regresarse a Jerusalén. Y es que, hermanos, los motivos del viaje de Pablo eran completamente relacionados en cuanto a la obra de Cristo: establecer iglesias, confirmar la fe de los hermanos y pues bueno, hacer la gran labor evangelística a la cual el apóstol Pablo estaba entregado. Algo pasó con Juan Marcos que no le gustó en el viaje y se regresa. Dice, ya no quiso acompañarlos. Lo que nos narra Lucas aquí en Hechos 13 es de que hubo una discusión, hubo una contienda de tal manera que Pablo y Bernabé tuvieron un disgusto. Dice, una contienda no pequeña, fue algo grande, hermanos, lo que pasó ahí a causa de Juan Marcos. Pero con esto, hermanos, no quiero que nos enfoquemos tanto en el problema, sino en lo que está pasando después. Aquí estamos hablando del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Después realizó el segundo y después el tercer viaje, y ahora cuando Pablo está prisionero, está escribiendo la carta allá para los hermanos de Colosas, Pablo dice, bueno, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda.
Y Marcos, el sobrino de Bernabé, también los saluda. De él ya les he hablado, les di instrucciones, y si va a ustedes, recíbanlo. Fíjense, hermanos, el disgusto, la contienda que hubo entre ellos no fue motivo de separación o de división, sino que simplemente un desacuerdo entre hermanos no debe provocar, hermanos, que eso se haga grande dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, lo menciono porque Pablo está hablando todo esto acerca de lo que el mismo apóstol Pablo realiza. Si yo les preguntara a ustedes acerca de la labor del apóstol Pablo, cada uno de nosotros llegara a pensar, bueno, pues es un apóstol, es predicador, una relación completamente espiritual con el Padre, con el Hijo, enviado por Cristo. Pues bueno, podemos decir estaba suficientemente fortalecido para poder realizar esa obra. Pero Pablo, hermanos, está demostrándonos aquí, diciéndonos que necesita también de la colaboración de los hermanos, y esto es bien importante, hermanos, amigos. Si usted está en una congregación, colabore en algún ministerio, involúcrese con su hermano predicador para que puedan engrandecer la obra de Cristo. Pablo no hubiera podido solo, a pesar de las diferencia de pensamiento, diferencia de opiniones. Si hay algo que nos une, es la fe en Cristo. Y en su palabra todos debemos estar alineados y firmes para obedecer a Cristo antes que a los hombres. Entonces Pablo, y ahora sí Marcos, el sobrino de Bernabé, no pasó a mayores, sino que pudieron continuar trabajando en la obra de Cristo. Esto, hermanos, lo estoy mencionando porque se mencionan estos nombres y podemos decir, bueno, Aristarco. Bueno, Aristarco era de Macedonia, fue compañero de prisiones de Pablo. Marcos, el sobrino de Bernabé, sabemos lo que pasó, y Pablo está enviándole saludos también. Y dice, y si llega con ustedes, hermanos, allá en Colosas, recíbanlo. Fíjense lo importante que es esto, queridos hermanos y amigos, que podamos nosotros colaborar y engrandecer la obra de Cristo. Pero no son los únicos que menciona. En el verso número 11 menciona a otro hombre, Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando Pablo está mencionando aquí a Jesús, encontramos, hermanos, la forma griega de su nombre, que es pues Josué, significa literalmente Dios salva o Dios es salvación. El nombre es bastante conocido en las comunidades judías, de acuerdo a lo que menciona Hechos 13 en el verso 6. Jesús, hermanos, tiene por sobrenombre el justo. Aquí la expresión el justo insinúa que a este hombre se le conocía más por su nombre griego que por su nombre hebreo, que el cual era Jesús. Ser conocido por dos nombres, uno hebreo y otro griego, era una corriente en la cultura judía. Les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, Simón, llamado Pedro, lo que dice Mateo 4 en el verso 18. José, a quien pusieron por sobrenombre Bernabé, Hechos 4:36. Y Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, de acuerdo a lo que dice Hechos 12 en el verso 12. Y así, hermanos, podemos mencionar a varios más, incluso el mismo Pablo. El nombre judío era Saulo, conocido por su nombre griego, Pablo. Y hermanos, esto era algo muy común, los nombres de las personas. Aquí está mencionando ahora a Jesús, llamado el justo. La expresión, hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo acerca de estos hombres, dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan. No está diciendo que eran judíos. Recuerden que ellos usaban más su nombre griego, lo cual también denota que pudieron haber sido prosélitos, griegos convertidos al judaísmo, circuncidados, pero cuando conocen la verdad se hacen ahora al cristianismo, y estando en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, sino que todos valemos lo mismo delante de Dios. Pero Pablo está mencionando aquí, ellos son los únicos de la circuncisión que me están ayudando en el reino de Dios. De los demás compatriotas de Pablo o de los de la circuncisión, no había nadie que estuviera colaborando con Pablo en ese momento. Pero menciona a esos tres hermanos que sin duda alguna vienen a ser de gran
de gran bendición para el apóstol Pablo en su ministerio. También dice que han sido para mí un consuelo. La expresión, hermanos, aquí me ayudan, del griego sunergoi, no se aplica a los cristianos en general, eso es algo bien importante, sino a los que se distinguían del resto por su labor en la predicación del Evangelio. También se usaba para hacer referencia a los que eran colaboradores con Dios en Cristo, en este caso con Pablo, y para la comunidad cristiana, para la hermandad en general. Estamos hablando, hermanos, de cristianos esforzados, de cristianos que se están ocupando en algún ministerio, ya sea clase de niños, clases para preparar hermanos para la predicación, clases, algún ministerio de enseñanza, algún ministerio de alabanza, de visitas, de benevolencia, en fin, tantas cosas que podemos hacer hoy como cristianos. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que me ayudan. Pablo no hubiera podido solo con todo el trabajo que hay que hacer dentro de una iglesia, hermanos. Y si usted tiene a su hermano predicador, colabore con él, ayúdele, porque se necesita, todos necesitamos de todos. Y mayormente, hermanos, esa es la labor que se hace como tras bambalinas, que se le conoce, que no salen ahí a la luz pública, que no son los primeros en presentarse en la carta, que no son los que están firmando la carta, pero que están colaborando mucho con el apóstol Pablo. Y Pablo mencionó a esos tres: Aristarco, Marcos y Justo, los de la circuncisión. Pero dice que respecto a ellos, dice, han sido para mí un consuelo. La palabra paregoría para Pablo, han sido un consuelo. Esta palabra aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. El significado incluye aliento. A pesar de que era un gran siervo de Cristo, Pablo necesitaba el consuelo de los demás. Es lo que le estoy mencionando en este momento. Si usted ve al predicador de su congregación y lo ve que va y lo ve que viene y que predica y esto y lo otro, colabore con él, ofrezca la ayuda, déle palabras de aliento. Todos en algún momento necesitamos esas palabras. Y miren que los hermanos acá en Cozumel han colaborado mucho conmigo en todos los sentidos y le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Y hermanos, amigos, me gustaría invitarles a que ustedes también colaboren dentro de la iglesia, porque dice aquí, no me están ayudando solamente a mí, ayudan en el reino de Dios. Todo eso es para engrandecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra, para ensalzar el nombre de Cristo aquí, para que más almas sean salvas, para que más gente conozca el amor de Cristo aquí en la tierra. Y necesitamos hoy ser luz para el perdido. Necesitamos nosotros mostrar amor unos con los otros, y que si ha habido algún roce, alguna diferencia, como Pablo y Marcos, volver a encarrilarnos a lo que es el amor, el objetivo de Cristo. Y dice Pablo, Marcos ha sido un colaborador mío también, les manda saludos, y si va con ustedes, recíbanlo. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo aquí, como apóstol, como predicador, como maestro, como que tenía esa comunión directa con el Señor Jesús, Pablo necesitaba también de todos esos hermanos que colaboraban con él. Así que miren, es un gran ejemplo, una gran lección que podemos nosotros aprender y llevar a la práctica dentro de cualquier ministerio en la iglesia del Señor. Espero, hermanos, que estas palabras nos ayuden a darnos cuenta de la gran labor que se hace y valorar así a nuestros hermanos predicadores, valorar a aquellos que están trabajando. No los desprecie, no los desaire, valore lo que están haciendo, porque primero lo hacen por amor a Cristo, por amor a usted, por amor a la obra, para que todos podamos estar firmes. Y en cuanto a esto, en el siguiente verso nos va a hablar acerca de un siervo que se ha mencionado anteriormente, Epafras. Dice el versículo número 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando está mencionando aquí a Epafras, bueno, Pablo está diciendo que tenía una gran estima por Epafras como consiervo, porque dice siervo de Cristo. No lo está mencionando a él como siervo de Pablo, sino siervo de Cristo.
y al incluirlo también en la introducción de su carta, en el versículo número 7 del capítulo 1 de Colosenses. Su nombre completo era Epafrodito. Si estaba prisionero con Pablo, de acuerdo a lo que dice Filemón en el verso 23, no podía viajar, lo cual explicaría por qué Pablo no lo envió a hacer entrega de la carta juntamente con Tíquico y con Onésimo. Vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar nuestras Biblias en Filemón, en el verso 23. Fíjese lo que dice la Escritura, porque eso es bien importante. Yo les comparto los pasajes, algunos textos aquí en pantalla, esperando que usted pueda tomar nota y profundizar un poquito más en el estudio. Dice Filemón en el verso 23: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces Pablo está corroborando que en ese momento Epafras estaba preso con él y que no podía acompañar a Tíquico y a Onésimo, que ya vimos en los versos anteriores, las semanas pasadas, que ellos harían llegar la carta a los hermanos de Colosas. Fíjense, hermanos, al decir el cual es uno de vosotros, indica que Colosas era la ciudad natal de Epafras, o que este se consideraba oriundo de esa región o de la congregación de ese lugar. Él pudo haber elegido trabajar en Colosas, así como en la Odisea o en Hierápolis, debido a familiares y amigos o un especial interés en esa región. Es lógico que se tomara especial interés por su tierra natal. Y pues bueno, sabemos, hermanos, que cuando uno nace espiritualmente en alguna congregación, le tiene un especial cariño al lugar a donde uno nace, pero por circunstancias, a veces son los planes de Dios para con uno y nos mueve del lugar. Pero son hermanos que siempre lleva uno en el corazón. Epafras, hermanos, tenía la dicha de poder colaborar para Dios, para Cristo, en el lugar donde él estaba, allá en Colosas. Entonces piensen ustedes, los hermanos conocían a Epafras, Epafras conocía a los hermanos, y pues bueno, era de gran bendición para todos ellos. Y Pablo lo está presentando como siervo de Cristo. Y ahora, dice aquí la Escritura, siempre rogando encarecidamente por vosotros. La expresión, hermanos, que está usando aquí como rogando encarecidamente, viene de la palabra agonizomenos, de la cual se deriva la palabra angustiarse. Tiene sentido de urgencia con esfuerzo sincero. La frase expresa que las oraciones de Epafras eran fervientes. Oraba no solo fervientemente, sino también continuamente. Dice aquí, siempre rogando. Entonces podemos entender, hermanos, el corazón de Epafras, de Epafrodito, cuando en sus oraciones él estaba angustiado por la hermandad de Colosas. Y su oración, como dice aquí, no solamente era ferviente, al punto de angustiarse, y tal vez, hermanos, de que lo llevaban al punto de rogar. Ya no era solamente una petición, era un ruego, era una súplica para Dios, los hermanos de Colosas. Y dice, pues no solamente de ferviente, sino siempre, una oración continua. Y eso es algo bien importante, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así por alguien? No solo por nosotros, por nuestra salud o nuestra economía o porque este virus acabe. Orar por los demás, por las congregaciones, orar por su predicador, orar por su familia, orar por los hermanos que le están pasando mal. Y eso es algo, hermanos, que tenía Epafras. Y dice Pablo, es uno de vosotros, es uno de ustedes, hermanos, allá en Colosas, y es un siervo de Cristo. Entonces, hermanos, la información que se nos está dando aquí de Epafras es una información que nos ayuda mucho a entender la clase de hermanos con la que Pablo se relacionó y la clase de hermanos que estuvieron apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, dice aquí, hermanos, ¿cuál era la oración? Para que estéis firmes. La palabra firme en un sentido literal significa mantenerse en una posición. En el sentido espiritual significa permanecer firmes o adherirse a una convicción, estar fijo e inconmovible. Una vez que la oración de Epafras surgiera efecto y los hermanos en Colosas pudieran estar adheridos a su convicción de ser cristianos, de creer fielmente en la palabra de Dios,
No iba a haber nada que los pudiera mover de la fe que ellos tenían. Recuerden que el capítulo 2 nos habló de todas aquellas doctrinas erradas, doctrinas de hombres que estaban golpeando a la iglesia de Cristo allá en Colosas. Y dice Pablo, Epafras siempre está rogando por ustedes. ¿Para qué? Primero, para que estén firmes. Pero esa expresión la entendemos. Pero también dice para que sean perfectos. Y esta palabra perfectos pues se ha mencionado muchas veces como que estemos completos, pero es la siguiente palabra que se menciona, perfectos y completos. La palabra perfectos, teleioi, expresa plenitud y madurez más que ausencia de defecto. Entonces puse el significado de ambas para que podamos entender. La palabra perfecto aquí significa madurez, y la palabra completos, pleroporeo, en todo a lo que Dios quiere. Esta palabra corresponde a un verbo en tiempo perfecto que expresa la idea de acción pasada con resultado que continúa al presente. Al saber que habían sido convencidos de la verdad del mensaje, Epafras deseaba que ellos permanecieran completamente convencidos. Ya no estamos hablando de cristianos que están firmes. Ya no estamos hablando de cristianos que son maduros. Estamos hablando de cristianos completos. Y ponía un ejemplo en este caso. Nosotros tenemos una semilla y decimos, bueno, esa semilla va a dar fruto, pero la semilla en sí no da fruto si no está en la tierra. Y una vez que está en la tierra no puede dar fruto si no crece el árbol. Y el árbol no está completo hasta que no da fruto. Entonces, como cristianos, nosotros nos adherimos a la fe. Nos vamos madurando poco a poco hasta que salen nuestras ramas, nuestras hojas y estamos frondosos. Pero no estamos completos hasta que no damos fruto. En ese sentido es en el que Epafras está rogando siempre a Dios encarecidamente para que estén firmes, para que estén perfectos y para que estén completos. Entonces esto, hermanos, nos debe dar a nosotros mucho el sentimiento de quién era Epafras, no solo para los hermanos en Colosas, sino para Pablo mismo, como un colaborador de él. Y sabiendo que, pues bueno, este hombre había estado junto con Pablo y pues es lo que la escritura nos dice aquí acerca de este hombre. Podemos, hermanos, continuar con algunos otros versos, pero si Dios permite, en 2 semanas más estaremos concluyendo, hermanos, Colosenses, y les invito a que como hermanos en Cristo hagan sus sugerencias a través, hermanos, del grupo de WhatsApp, de que les gustaría seguir estudiando. Los hermanos que puedan ver esta clase en Facebook, pues también les agradecemos sus comentarios, o aquellos hermanos que estén viendo a través de YouTube, igual son bienvenidos sus comentarios para poder continuar compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios digitales en los cuales tenemos acceso a la palabra de nuestro Dios. Le agradezco a Dios por cada uno de ustedes que tienen la intención de estudiar más. Agradezco el respeto que tienen por la palabra de Dios y la oportunidad que me dan de llegar hasta sus hogares a través de este medio. Dios les bendiga y Dios nos dé la oportunidad de poder continuar hasta concluir Colosenses, y si Dios nos da oportunidad, pues un poquito más, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente y si Dios permite nos vemos la próxima semana.